El estreno de la serie del gran cómic nacional, El Eternauta, impactó no solo en el ámbito audiovisual local e internacional, sino también disparó múltiples comentarios y análisis sobre una obra hoy imprescindible en la cultura popular argentina. En 2019 se cumplieron 100 años del nacimiento de su autor, Héctor Germano Oesterhel, y nuestra universidad rindió homenaje con una muestra inédita de su trabajo que incluyó entrevistas a especialistas de nuestra casa realizadas por la reconocida periodista Noralía Javif. Decime, Daniel, ¿quién fue Oesterhel? Bueno, Oesterhel fue un guionista de historieta que empieza en los años 50, muy destacado, uno de los más importantes y para algunos el más importante de Argentina. Y paradójicamente era un señor que no leía historietas y accede casualmente a la historieta. Él empieza escribiendo cuentos breves infantiles y libros de divulgación para dos editoriales, para Codex y Abril, muy conocidas en ese momento. Hablamos de los años 40 al 49 aproximadamente. Cuando Editorial Abril, César Echivita, tiene la revista de historieta Mister Ick, Rayo Rojo y otras, lo invita a Oesterhel a escribir. Y como te digo, era ajeno al medio, no leía y no era conocedor, pero se convierte en el más grande historietista de la Argentina. Sus primeros Pero era un tipo muy culto y muy lector. Formación profesional geólogo, que no ejerció mucho, trabajó un poco en YPF, pero no hizo su doctorado, lo tenía en la tesis, nunca la presentó, pero licenciado en geología, pero toda esa información científica de biología, eso él la usa mucho después en sus historietas. Pero el rasgo más característico de el aporte fundamental a la historieta argentina y por ende mundial, tal es el humanismo en la historieta que hace Oesterhel, que hasta entonces era más maniquea, bueno, malo, un científico loco, una chica en apuros, un negro que la salvaba. Él pone la dosis de humanismo, conflictos personales, la amistad, en medio de las aventuras, por supuesto, ¿no? Siempre la aventura como marco importante de sus historias, pero la presencia del humanismo en su historia que lo destaca. El primer Eternauta lo escribe en el año 57 a 59 y salían 3 paginitas por cada revista semanal, o sea, era muy cortada. Y él mismo cuenta que la pensó como una historia, entre comillas, corta, dice de 300 cuadros. Tuvo miles de cuadros, porque se prolongó por 2 años. Ahí el humanismo era mucho más visible, las relaciones familiares, el barrio, las pequeñas cosas con una partida de truco. La no agresión, la amistad. Claro, y la el necesidad respeto de también a la superar. autoridad. El ejército estaba más o menos bien visto en sus planteos. Después cambia mucho la versión, hay 2 versiones después de la original. La versión de la primera parte, con Alberto Brecht en la revista Gente, ya Oesterhel es otro, son 10 años después, tiene otra actitud y plantea diferencias de conflicto entre el ejército y la actitud de los personajes. Y en el segundo Eternauta, que se hace ya con el golpe, empieza a publicarse en la revista Scorpio en diciembre de 1976, un año después desaparece Oesterhel, pero llega a escribirlo completo. Ahí el personaje de Juan Salvo, que es el protagonista principal, entre comillas, pierde parte de su humanidad. Y eso le causa un conflicto con el dibujante Solano López, que eran amigos, eran conocidos y amigos personales. Él le dice, mira, no es lo que es el personaje de la primera parte. Y él era consciente de eso. Ella estaba militando en Montonero y ya tenía 2 hijas desaparecidas para esa fecha. Ahí cambia, digamos, el humanismo está presente en papeles secundarios, en otros grupos de personajes, pero no tanto en Juan Salvo, que toma actitudes muy militantes de sacrificar hasta a su esposa y su hija en pos de otro triunfo para él más importante. Pero eso no es solo es que la parte militante es su última etapa. Lo que él aporta a la historieta es el concepto de aventura distinto, o sea, y los personajes más importantes, aparte del Eternauta, podemos nombrar tercera Amor Cinder, para muchos, me incluyo, su obra cumbre, superior artísticamente al Eternauta, menos popular, pero superior para muchos. Y después tenés Ernie Pike, que es un corresponsal de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Inspirado en un personaje real. Inspirado en Ernie Pyle, que también era una persona, un corresponsal yanqui, pero que escribía también historias humanas dentro de la guerra. O sea, historias mínimas, sin batallas heroicas. Por eso es reconocido a nivel internacional. Hay un tema muy interesante en el Eternauta, que es el tema de la memoria, que es como premonitorio, porque ya en el año 57
el tema de la memoria y en Morsinder también está presente. ¿Cómo lo ves vos esta historia de la memoria? Uno tiene que pensar, por ejemplo, en que la memoria, la relación entre la memoria y la historia, ¿no? Esa idea de que el historiador trae el pasado hacia el presente y quien hace memoria lleva el presente hacia el pasado. Vos cuando vos decís tenés que hacer memoria, ¿sí? Y esas dos direcciones, ¿no? Desde el presente hacia el pasado hacia el presente, están presentes en la obra de Westergel. Y además pensá lo importante que en la obra de Westergel es el viaje en el tiempo. Estoy pensando en Sherlock Times, estoy pensando en Morsinder y en El Eternauta. ¿Sí? Y, exactamente. Entonces yo creo que por eso también, más allá de la apropiación por tal o cual sector político, El Eternauta es un excelente conductor hacia la memoria, ¿no? Sobre todo en este momento político también, donde no se está apostando precisamente a la memoria en sentido político, ¿no? Entonces es muy importante que en el contexto sociopolítico actual volvamos al Eternauta y volvamos a la obra de Westergel en términos de memoria, ¿no? Sobre todo también porque la figura de Westergel permitió también la valorización y revalorización del militante. Bien, y una última de mi parte, yendo al tema del género historieta en sí, el concepto de narrador, que aparece como muy presente en la historieta. ¿Vos qué papel le atribuís desde el lugar de la semiótica, que es una de tus expertise? Hay una retroalimentación permanente entre vida y narración, y la memoria es narración. Es decir, la memoria es también una cuestión de ficción, además de el hacer anclaje en momentos históricos. Westergel era alguien que era un gran lector, y un gran lector de autores de aventura, ¿no? Y él, mira, si vos comparas dos momentos del Eternauta, el Eternauta original, publicado a partir del 57, y el Eternauta publicado a partir del año 76, en el primero, el narrador es Juan Salvo, el Eternauta. En el segundo, ya cuando el Eternauta deja de ser, pierde un poco su humanidad, se transforma en esta especie de superhéroe y de conductor y de líder carismático que puede llegar hasta las últimas consecuencias del sacrificio de vida por su meta. La narración queda en voz y en imagen de un alter ego de Westergel.